Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema de la adolescencia. Nuestro verso, pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Yo leo. Los órganos que ahora se desarrollan son los del bajo vientre, sobre todo los órganos sexuales, los músculos y el sistema de extremidades. Toda la musculatura del hombre ahora va adquiriendo firmeza. Son los órganos con los que de alguna manera cambiaremos el mundo. Con los órganos digestivos transformamos las sustancias del entorno, construyendo con ellas la sustancia humana. También aquí se trata de trabajo muscular. Con nuestras extremidades transformamos el mundo exterior y construimos, por así decir, un nuevo mundo. Son los órganos de la creatividad. Con nuestros órganos sexuales somos capaces de traer un nuevo ser humano a la vida terrenal, buscando el hilo de la vida, Grudung Burkhardt. Gracias, Bárbara. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, entonces, habíamos dejado unas preguntas de reflexión, de introducción, como unas preguntas guías. Ahora la pregunta que me veo obligado a hacer es, ¿quién las leyó? Yo. ¿Quién más? Levante la mano, por favor. Yo las leí, pero bueno, no sé si a todos les pasó, es muy difícil recordar ciertas cosas, o sea, se me hace bastante difícil, igual la mayoría tendría que trabajar mucho más, leerlas nuevamente, pero me costó mucho. Sí, a mí también me Eh, costó, sobre todo, increíble, ¿no? Pero es esa, por ejemplo, hubo anhelos que no pudiste realizar, que te impidió realizarlos. Uf, pues sí, porque pues claro, una de esa edad, pues anhelos materiales hay muchos, pero pues, me voy más por los anhelos como un poquito más altruistas y difícil, ¿no? O sea, en el caso mío, los anhelos o los ideales eran como en búsqueda de la verdad, muy enfocados hacia la religión, ¿no? Ese era como mi enfoque, seguramente muchos tienen otros enfoques, pero mi enfoque era, esta la verdad, esta la verdad, la que la religión católica, en el caso mío, me inculcaron hasta los 16 años, así con catéter, esa es la verdad. Y ese era como mi ideal, por así decirlo, era esa búsqueda, ¿no? No, pero esas preguntas son bastante, te mueven el piso de alguna manera, y hay algunas que sí efectivamente nos ponen como a pensar, y toca como empezar las intenté esta semana a meditar en las noches y hay unas que no las tenía muy claras, o están bloqueadas, ¿no? ¿Todos leyeron todos los que estamos ahora acá, leyeron las preguntas? No, no las vi. Sí, Mario. Sí, sí. Sí, y las Una leí. persona, ¿alguien más no las vio? Bueno, no sé si ya las están viendo allí Sí. en Y se pantalla. ven, y se ven. ¿Cuándo notaste los cambios físicos en tu cuerpo? ¿Cómo los enfrentaste? ¿Cómo fue el despertar sexual? ¿Homosexualidad? ¿Heterosexualidad? ¿Cómo fue el sentir de tus fuerzas físicas? ¿Qué enfermedades tuviste en esa época? ¿Accidentes, medicamentos, droga, tabaco, alcohol, otras dependencias?
¿Tenías depresiones o explosiones de ira, ideas de suicidio? ¿Cuál era tu relación con la alimentación? ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Tus padres apoyaban o combatían tus intereses, tus amistades? ¿Por qué? ¿Hubo personas que representaran un ideal o un ejemplo para ti? ¿De qué manera? ¿Había personas en las que podías confiar? ¿Tenías la sensación de que te entendían? ¿Había personas que influenciaban en forma negativa? ¿Tenías oportunidades de expresar tu vida anímica? ¿Tenías una amiga o amigo? ¿Cómo era tu círculo de amigos y los intereses comunes? ¿Eran fácilmente aceptados o rechazados en el grupo? ¿Por qué? ¿Cómo te manejabas con el dinero? ¿Tenías dinero de bolsillo, ganancia propia, dinero ganado para tus necesidades? ¿Cómo era tu relación con la verdad? ¿En qué campo te sentías libre? ¿En cuál te sentías obligado? ¿Qué ideales se despertaban en ti? ¿Tenías ídolos? ¿Participabas activamente en algún partido político u otros grupos? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Cuáles fueron tus responsabilidades? ¿Había trabajos que hacías por propia iniciativa y con alegría? ¿Cuáles eran? ¿Hubo vocaciones o capacidades que no pudiste desarrollar? ¿Cuáles fueron? ¿Tenías compromisos de trabajo además de las tareas escolares? ¿Tenías tu propio espacio físico, tu propio espacio anímico, tus amigos, tu lugar en la familia, tu esfera privada, secretos? ¿Cuáles fueron tus planes de vida? ¿Fuiste confirmado? ¿Tenías una vida religiosa practicante? ¿Hubo anhelos que no pudiste realizar? ¿Qué te impidió realizarlos? Bueno, aquí hay un secretico que les voy a contar. ¿Ustedes han visto que hay preguntitas acá que van como juntas y aquí hay un espacio más largo? Esto es a Sí. propósito, porque este es un grupo de preguntas, este es otro grupo de preguntas, este es otro grupo de preguntas, este es otro grupo de preguntas. Así fue pensado. Miguel, Sí, buenos días. Me disculpo por lo de la cámara que no lo puedo tener hoy. Es interesante este ejercicio. Este ejercicio a mí me llevó a revisar mi autoecobiografía y cómo todos estos momentos de mi vida, pues yo tuve una adolescencia muy difícil, de mucho conflicto con mis padres, sobre todo con mi papá, y cómo todo esto hacen lo que hoy día soy, ¿no? E inclusive habían preguntas que definen mi conducta de hoy día y también tienen que ver con mis sombras y mis luces, ¿no? Eso es un ejercicio muy, muy bonito, muy interesante y quería terminar diciendo que yo cuando viví en Venezuela, pues me dediqué mucho tiempo a la educación superior, pregrado y posgrado. Y cuando llego acá a Colombia, por cosas de la vida, empiezo yo a incursionar en la vida, en la educación primaria. Me llaman de colegios a nivel de preescolar, primaria, segunda, tercera infancia. Y algo pasó en mí que dejó ver o me dio comprender por qué mi adolescencia fue tan difícil, entendiendo ahora a los adolescentes cuando daba clase en estos colegios que no había tenido esa experiencia en Venezuela. Eso era lo que le quería compartir. Gracias. ujú. Sí, gracias, Miguel. Sí, en realidad voy a salir de aquí la pantalla. Quizás ahora volvemos para poder mirarlos, así tener el perfil de todos a la vez. Sí, en realidad, hace 8 días decíamos que ese periodo de la adolescencia lo estamos contemplando entre ese preadolescencia que se llama técnicamente 12 a 14 y todo el periodo de la adolescencia que varía de los 14 a los 21. Hoy en día ese periodo es muy largo para nosotros como seres humanos. Ya también dijimos que en épocas anteriores al siglo XX,
ese periodo de la adolescencia era más corto, ¿sí? Era mucho en años y a veces en una semana, 2 semanas. Hay culturas que son 3 días, por ejemplo. Hacen el ritual de traspasar de ese umbral de la niñez a la adultez. Entonces, ese periodo era muy estrecho. Luego de que la humanidad va evolucionando y va ganando cada vez un espacio más interior, un espacio más para ser consciente de su vida anímica, paralelamente esa etapa de la adolescencia comienza a crecer, ¿sí? En la humanidad, o sea, traspasando toda esa parte del medioevo medio, comienza ese periodo de la adolescencia a ser más amplio y más amplio. Y eso, visto así, uno diría, bueno, ¿para qué alargamos tanto ese periodo? Una pregunta de una mentalidad productiva dice, hay que poder producir a los seres humanos lo más rápido posible para que eso no influencie negativamente en el PIB, ¿sí? No faltará en el futuro quien piense nuevamente de esa manera. Pero justamente esto que decimos hacia la libertad interior implica conquistar ese espacio interior. Y veíamos entonces cómo ese periodo de la adolescencia va a marcar, Miguel digamos, lo ha develado en sí mismo, va a marcar cómo nosotros nos comenzamos a movilizar a partir de los 21 años en adelante. Pero a su vez, ese periodo de la adolescencia, ese tercer septenio de vida, va a estar demarcado por las experiencias de los 2 septenios anteriores. Y eso, o sea, dependemos, o sea, ese periodo de la adolescencia es, digamos, un punto de cruce de umbral, ¿no? Porque es lo que uno construye con su adolescencia, lo que se comienza a manifestar en nuestro espacio interior como adolescentes, física e internamente, va a depender de lo que vivimos en los 2 septenios anteriores, segundo y primer septenio. Y podemos ir hacia los 3 primeros, de ese primer septenio, los 3 primeros años de vida, cómo marcaron o demarcaron o van a demarcar toda la conquista posterior de mi andar erguido por el mundo, mi capacidad de hablar y relacionarme con el mundo y con otros, y mi capacidad de pensar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que transita? Por eso las preguntas están reunidas en 4 grupos. ¿Alguien por ahí creo que escribió? Se pilló el secreto. ¿Quién fue? No alcancé a ver bien. Hay un Bárbara. secreto. Sí, Bárbara. Bárbara pilló que es cuaternario, es un grupito de 4, ¿sí? Y tiene una relación con los 4 miembros constitutivos. La conciencia de cómo fue ese despertar desde lo físico, desde lo vital, desde lo anímico y desde lo espiritual. Realmente están pensadas de esa forma esas preguntas. Y es justamente que nos obliga a repensarnos en mi naturaleza cuaternaria como ser humano y me obliga a pensar cómo fueron claramente esos primeros septenios de vida. O sea, si nos podemos quedar solamente allí varios días mirando esas preguntas que vamos a hacer. Después dejamos explicando qué sucede. Em, entonces, mucho de lo que nosotros depende de nuestra biografía como adultos, veíamos el espejamiento de los septenios, ¿no? Como el septenio de los 14 a los 21 va a ser decisivo en el desarrollo de los 21 a los 28. O sea, cómo yo me despliego como joven adulto en el mundo va a depender cómo fue ese tránsito de mi adolescencia. Y posteriormente, ese mismo tercer septenio va a tener un espejamiento, esto es un espejamiento directo. Siempre uno está espejado en su biografía, ¿no? Cada edad uno trae algo de esa experiencia posteriormente, pero el espejamiento directo posterior va a ser entre los 42 a los 49 años. Y ahí está porque físicamente o sea, entre los 21 y los 28 hay como una continuidad de ese desarrollo de esa constitución cuaternaria que desarrollamos en el tercer septenio. Y luego uno mira inclusive biográficamente las fuerzas planetarias. Acá, justamente en el tercer septenio están las fuerzas de Venus y acá en el septenio de la vida adulta, donde comienza uno la verdadera vida adulta, que es a partir de los 42, pues todas las fuerzas que se van a manifestar son las de Marte. Entonces uno ve ahí uno podría quedarse
pensando y haciendo relaciones, ¿cierto? Y no es gratuito que los papás generalmente, si han comenzado temprano su vida de pareja, van a tener hijos adolescentes justamente cuando ellos tienen 42 a 49. No sé si se han dado cuenta de eso. Y es interesante porque nuestros hijos adolescentes ahora nos van a movilizar nuestra propia adolescencia. Entonces viene la importancia de uno, cuando tiene esas preguntas del adolescente, uno está obligado a mirarse cómo fui yo en ese periodo de mi adolescencia, para poder entenderlo, porque a veces nosotros nos exindimos, o sea, a veces nos pasa eso, ¿no? Estos jóvenes adolescentes, y decimos así, ¿no? Esta adolescencia, como dirían este manuscrito egipcio, ¿se acuerdan que les conté hace 3000 años antes de Cristo? ¿Qué va a ser de Egipto? La juventud está descarriada, ya no le escuchan a los adultos, son irreverentes, ¿no? O sea, todo lo que hoy en día uno podría decir de los jóvenes adolescentes. Es decir, la adolescencia, independientemente del periodo de cuánto dura, va a tener esta característica. Y poder entender al adolescente implica volver sobre mí mismo. Yo siempre digo, y se ríen de mí, ¿no? Porque yo digo, pero es que también uno de adolescente como varón tiene dolores bajitos. Yo no sé si los varones que están aquí sintieron dolores bajitos. No Pachito, como diría la mamá, no dijeron que Pachito, la niña le tiene los dolores bajitos por el proceso de menstruación, ¿no? De la maduración y liberación de los óvulos, todo ese proceso del ciclo menstrual de la mujer. Y eso genera una tensión muy fuerte en ese momento de la maduración y liberación de ese óvulo, y se genera un malestar fisiológico, más o menos dependiendo también de la carga psicológica que tiene esa concepción de la menstruación. Pero los hombres también tenemos dolores bajitos. Yo no sé si ustedes se tienen que hacer, están muy callados los varones del grupo, tienen que hacer la retrospectiva. Uno también tiene dolores bajitos. Y esos dolores bajitos los genera la acumulación de producción de espermatozoides. Y uno siente un malestar en la zona pélvica. Y cada 2 semanas y media, ah, se libera esa tensión. Y a veces ese espíritu indómito de los jóvenes adolescentes tiene que ver con eso. ¿Sí? Pero cuando cada 2 semanas y media viene lo que llaman polución nocturna, ¿no? Hay una liberación natural del cuerpo. Bueno, no sé si ustedes tuvieron sueños húmedos, pero eh, o tenían otros métodos de liberarse de la tensión, pero sí, ahí hay algo, y es entender este aspecto que viene con esas primeras preguntas. Otra cosa de que yo tengo muy consciente es que me dolían los huesos. Los huesos dolían. Y era bárbaro el dolor de los huesos. Uno a veces sentía un dolor y uno decía, uy, ¿no? Claro, yo era deportista, entonces yo pensaba que era, bueno, es porque el deporte, ¿no? Pero no, el dolor de los huesos sí es claro, el hueso está creciendo. Ahora vamos a mirar más adelante ese proceso, pero el hueso comienza a conformarse como hueso. Y eso implica y después un engrosamiento del hueso. Y eso duele. Otra experiencia física, por ejemplo, era sentir la gravedad. Yo antes de ese periodo yo no sentía la gravedad, sentir la gravedad, sentir que algo un imán te ata a la tierra, no estás ahí, no puedes como levantar los pies. Es una fuerza magnética que te atrae. Y claro, eso también tiene que ver con un aspecto fisiológico. Comenzamos a generar energía electromagnética en mayores cantidades. Y el hueso, al conformarse su masa ósea es más densa, eso hace que el cuerpo ahora lo sintamos pesado. Damos cuenta que andamos caminando despacito y nos mete una maleta de 1 kilo, 2 kilos encima. No es igual caminar uno así, ¿no? Libre a que le metan una mochila a uno encima, el caminar es diferente. Eh, entonces, esas son experiencias que a veces nosotros olvidamos y que nos permitirían entender por qué los jóvenes pueden caer en ciertos estados de mal humor. Uno no está con el mejor humor. O sea, uno cuando tiene dolor no está con el mejor humor.
Y otra cosa que al menos yo experimenté muy fuertemente era sentir como que la tierra era un succionador que me quitaba todas mis fuerzas vitales. Literalmente es como que hay una cosa ahí en la tierra que chupaba todas mis fuerzas vitales y yo a veces me sentía sin ganas de nada. Siendo un colérico deportista, él no quería nada, estaba aplastado, sin fuerzas. Y son experiencias, o sea, eso lo tiene uno de esta retrospectiva, hacerse estas preguntas. ¿Cómo fue para mí la adolescencia? Se lo olvidamos. Y es importante, ¿no? Entender esto. Y eso mismo que se vive desde lo físico, justamente se va a tener un impacto en la vida, esa vida interior que comienza a crearse en uno, ese espacio interior. Todo eso se manifiesta. Ahora imaginen ustedes las sensaciones, el desarrollo sexual que ya puja en sí mismo. Y uno comienza a tener sensaciones, vivencias muy fuertes internamente de eso que se manifiesta en nuestro mundo interior por este primer grupo de preguntas que hacíamos, ¿no? Eh, bueno, alguien habló ahí de el cambio de voz, la aparición del vello púbico, o sea, comienza uno a sentir como monstrico, la bestia peluda, ¿no? Uno comienza a crecerle vellos por toda parte, el cambio de voz, ¿sí? Es decir, comienza uno, que uno le da pena hablar. ¿Es que le da pena hablar a usted? Pues claro que le da uno pena hablar. Uno quiere que se le vayan los gallitos, ¿sí? Y ustedes, perdón si recuerdan los varones, pero a uno se burlaba, uno mismo se burlaba de sus compañeros. ¿Sí? Y se burlaba a su vez de uno cuando se le iba el gallito, ¿cierto? Y eh, uno era muy malo, porque además uno se burlaba de los barritos de que le comenzaban a salir a uno. Yo recuerdo que había un compañero que era chiquito, pero lo primero que le crece a uno es el pie, vamos a mirar ahora, y entonces le decíamos Yeti, ¿no? Porque tenía una pata así largota, se le predominaba el pie. Todo eso hace que uno sienta bochorno, vergüenza, y que no entienda qué está pasando con ese cuerpo que ahora nos hace tomar conciencia de una manera tan burda, digámoslo así, ¿no? Oscar. Mario, ¿cómo podemos acompañar a nuestros jóvenes con estos bueno, los dolores, el dolor bajo y el dolor de huesos? Me imagino que con cremitas, masajes, pero esta pesadez del cuerpo, ¿cómo puede uno acompañarlos o simplemente que ellos vayan recorriendo este camino? Sí, el primero es la comprensión, o sea, hay cosas que tenemos que vivir, ¿no? Es decir, son experiencias necesarias, como cuando uno tiene que subir hacia una cima, estamos a 1000 metros y tenemos que subir a 2500 metros, o sea, la fatiga física se va a vivir, es inevitable no hacerlo. Lo que podemos hacer es disminuir ese impacto de esa fatiga física, de esa presión desde lo físico. Y, y aquí tiene que ver mucho con, primero, nosotros comprender. ¿Sí? Eso ya aligera, porque imagina uno sintiendo todo esto y que lo esté uno molestando, perezoso, holgazán, levantate, y todas las cosas que le pueden decir, bueno, mi generación era así, hoy en día no. Hoy le meten a uno la mantica encima para que siga durmiendo, pero era una presión muy fuerte porque, claro, uno lo identificaban como pereza, ¿no? Así se denominaba, pero no es el concepto de pereza, es una situación de que uno está avasallado por las mismas fuerzas de crecimiento que acontecen en uno. Entonces, entenderlo es muy importante. Luego, es fundamental la alimentación lo más sana posible, lo más balanceada y alineada posible. Uno de adolescente come piedras. A mí me decían que yo tenía tripa de chulo, una tía, él eso a Mario que él tiene tripa de chulo. Claro, yo desayunaba 2 veces, almorzaba 2 veces y comía 2 veces, más los entredías, ¿no? Yo si hubiera seguido comiendo lo que comía adolescente, pesaría 200 kilos por ahí con suerte, ¿no? Claro, pero ese metabolismo también pide demasiado, sobre todo en los varones, pide demasiada alimentación, uno come el doble, uno acaba con lo que sea. Pero hay que buscar una muy buena alimentación, de eso quizás volvemos después, que es una buena alimentación, balanceada, alineada, el poder dormir. Yo sé que la tendencia de los adolescentes es acostarse tarde, pero es importante que el joven pueda dormir las más posibles horas antes de la medianoche. Eso es fundamental.
porque cada hora dormida antes de la medianoche equivale a 2 horas fisiológicamente de sueño. Cada hora dormida después de la medianoche equivale a menos 2 horas fisiológicas de sueño. Eso es para todas las personas, ¿sí? Aún así siendo adultos. Entonces, entre el muchacho más duerma antes de la medianoche, el sueño va a ser más reparador. El proceso metabólico tiene más tiempo de procesar el hígado, todo lo que el metabolismo ha estado, el metabolismo y el sistema neurosensorial ha estado tomando en el día. Y eso va a permitir que entre más horas tenga, voy a decirlo así, entre más horas tenga el hígado para procesar metabólicamente todo lo que hemos percibido y consumido, más energía vital vamos a tener en el día. Eso es válido para todas las edades, aún para nosotros, ¿sí? Y por eso lo mínimo que uno debería dormir serían 7 horas y media, hablando de manera saludable físicamente. Obviamente yo sé que yo no puedo ser el ejemplo de eso, yo con suerte duermo 6 horas y ya me voy por bien servido, pero sé que después, si sostengo eso toda una semana, al final de la semana ya me comienza a doler la cabeza, por ejemplo. Tengo que dormir por lo menos en la semana, yo ya he descubierto 2 días con 7 horas y media, para que no llegue al fin de semana con dolor de cabeza. Y claro, ¿por qué? Porque el cuerpo está consumiendo energías extra, o sea, yo me estoy devorando a mí mismo, tomando energía del vaso, del hígado, de, no sé, de los huesos, de alguna parte. Y luego vienen todos los problemas de trastornos metabólicos, como lo mostramos en imagen hace 8 días. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, una buena alimentación balanceada, alineada y unas buenas horas de sueño. Yo sé que es uno de los grandes temas con los jóvenes adolescentes porque nuestra cultura es noctámbula. Nosotros mismos somos noctámbulos. Cada vez tenemos menos posibilidad de dormir porque tenemos cada vez más luz, no solamente la luz de las bombillas, ¿sí? Sino también tenemos la luz que irradian los aparatos electromagnéticos, o sea, los celulares, la televisión, todo esto. Yo sé que tenemos hoy en día el hábito de tener el televisor en el cuarto y dormirnos con el televisor prendido, como que nos arrulle. Y resulta que esos aparatos electromagnéticos lo que hacen es robarnos la energía vital. Literalmente, nos chupan. Así como uno siente que la Tierra lo chupa a uno, lo succiona sus energías vitales. Pues imagine ahora la Tierra más todos estos aparatos electromagnéticos. Y ya tenemos dos succionadores, digámoslo así, ¿no? Uno que te chupa desde el centro de la Tierra hacia, desde tus pies te chupa, vos te roba toda la energía vital, y otro que está aquí afuera, que te está chupando. O sea, no es meramente una metáfora, es una realidad. Los neurólogos ya han descubierto que tendríamos que, mm, no soy el mejor ejemplo de eso, lo vuelvo a decir, porque yo en la noche estoy leyendo mails y respondiendo chats muchas veces, estoy tratando de disciplinarme cada vez más en que esto no sea posible, pero el, el, ellos dicen que uno debería desconectarse de todo aparato electromagnético por lo menos 2 horas antes de acostarse a dormir, para que haya una especie de desintoxicación, de contaminación electromagnética. Entonces, hay una cantidad de aspectos que ya la misma ciencia natural hoy en día, después del 2000, la neurología ha hecho unos avances impresionantes con todos esos aparaticos justamente que utilizan la energía electromagnética, las ecografías de alto contraste, las tomografías y todos esos aparatos que existen que permiten ver cómo es el funcionamiento realmente de nuestro sistema neurosensorial. Esas serían algunas quizás sugerencias de cómo realmente lograr que sea más llevadero este, este efecto que tiene digamos, el desarrollo propio de la adolescencia. Digamos, es como cuando uno, vuelvo al ejemplo, va a subir de los 1000 a los 2500 metros de altura, pues ¿qué debe hacer uno? Haber dormido anteriormente muy bien, haberse alimentado, estar bien hidratado, ¿sí? Y haber entrenado un poquito. Entonces, eso es otra cosa. Los jóvenes necesitan, además del sueño y la alimentación, deporte. Es muy importante que los jóvenes tengan un deporte, cualquiera que sea.
¿sí? Y ojalá el que tenga algo de movilidad física, porque la movilidad física, cualquier deporte va a coayudar al desarrollo osteomuscular y un arte, una actividad artística, ¿sí? Porque la actividad artística permite realmente el que el joven logre encontrar el equilibrio interno. Oscar. Mario, si toca escoger entre un arte y un deporte para los jóvenes de esta edad, ¿qué es preferible? Si toca escoger por temas de tiempo, presupuesto, ¿qué es preferible, el movimiento o el arte? Depende del joven. Lo importante es que no sea obligado. Ahora usted va a jugar tenis, obligado porque tiene que, Mario dijo que hay que dejar algún deporte, te va a jugar tenis o qué sé yo, o voleibol o basquetbol o fútbol. Hay que mirar, ¿no? En el joven. Pero yo digo que las dos cosas son importantes. O sea, si se pueden hacer las dos, genial. Si no, hay que mirar por dónde va más el joven en su vida, si es más corpóreo, si es más, tiene un carácter más extrovertido, más introvertido, digámoslo así. Entonces, ¿cuál le convendría también? Por ejemplo, yo conozco una amiga que ella le dijo a su hijo que no tiene ningún don. Sus hijos tienen dotes musicales y artísticas. Este no, este nada, ni deporte ni música. Que la mamá le dijo, qué pena, mijito, usted quiere salir a rumbear con sus amigos, va a tocar un instrumento musical 1 hora, 2 a la semana. Y le tocó sentarse a tocar el instrumento musical, muchachos, ¿cierto? Porque era la condición. ¿Sí? Y pues no es músico ni nada de esas cosas, o sea, el aparato que está oxidándose por allá, pero en ese periodo de la vida es muy importante, ¿sí? Otra amiga le dijo también a un hijo, bueno, vamos a pintar, ella le gusta mucho la pintura, vamos a pintar 2, 3 horas a la semana conmigo, ¿sí? También como condición, ¿no? Si usted quiere tal cosa, entonces tenemos que hacer tal otra. Eso ya no se da así. ¿Qué quieres, mijito? No, bueno, ok, ¿sí? Ese es nuestro mundo moderno. Miguel. Maestro Mario. Espérate, Rosalba, Miguel Ah, ya está adelantando la mano. Ahora ah, después de Miguel. Eh, sí, bueno, yo lo que digo es que, a ver, los adolescentes no quieren acompañamiento de sus padres por el simple hecho de que ellos se sienten o quieren sentir esa libertad, ¿no? Yo he escuchado miles de veces e inclusive creo que allá en mis memorias muy recónditas le dije en varias oportunidades a mi papá, no me acompañes a la universidad o no me lleves o inclusive, bueno, no recuerdo no haberle dicho no me abraces porque yo era muy cariñoso conmigo, ¿no? Pero eso tiene también que ver cómo uno los ha tratado en sus otros 2 sexenios, ¿no? Sus dos Mm. primeros sexenios. Y cómo les ha inculcado también a ellos el amor hacia las cosas. Yo, por lo menos, que soy artista, mi hija se desarrolla en mi escuela de arte. O sea, ella está con mis alumnos, es amigo de mis alumnos. Los alumnos, cuando ya cumplen años, ella le regalan cosas. Ella hace actividades junto con los niños de mi escuela. Entonces, obviamente esas cosas influyen, influyen. Bueno, no es que estoy diciendo con esto que ella va a llegar a una adolescencia feliz, pero tiene que ver mucho el acompañamiento que nosotros le hagamos a nuestros hijos, ¿no? Gracias. Sí, así es. O sea, en algún momento vamos a retomar todo lo que tiene que ver con el aspecto del vínculo. Y ese vínculo justamente, por eso tenemos que volver a los 3 años, primeros 3 años de vida. ¿Cómo fue esa relación vincular? Y, y cómo no, como adultos, invadimos el espacio del joven, cómo aprendemos a respetar ese espacio del joven. Obviamente uno le da un oso, como dicen hoy en día, una vergüenza que el papá delante de todo le esté echando un abrazo o le dé un beso, uno dice, uy, no, qué pena, ¿sí? Uno siente mucha vergüenza. Es también otra característica anímica de esa época. Lo que antes era común, uno siente vergüenza. Hay papás a veces que son invasivos y hostigantes, podemos decirlo, ¿no? Entonces uno eso lo rechaza.
Y a veces de entender que el rechazo hacia el adulto no es el rechazo directamente hacia mí como adulto, sino es el rechazo al mundo adulto. Porque uno es un reformador a esa edad. Uno quiere cambiar todo el mundo. Entonces ese rechazo hacia mí como padre, a mí como adulto, tío, maestro, no es hacia mí, no me lo puedo tomar de manera personal. Eso también es otro aspecto que tenemos que entender, ¿no? Y el ejemplo es fundamental. No podemos exigir nada que nosotros no demos. No podemos exigir orden si no somos ordenados. No podemos exigir veracidad si fallamos a la veracidad. No podemos exigir fraternidad si no somos fraternos. Y así. El joven está viendo eso, ¿no? Con un rigor impresionante. Rosalba y después Madeleine. Buenos días. Maestro Mario, yo mirando todas las preguntas, yo digo, mi niñez, soy hija de padres separados, pero mi mejor maestra de vida hasta el momento ha sido mi mamá. Mi mamá fue lo que usted decía ahorita, la veracidad, ¿no? Entonces yo digo que hoy día los papitos sí, se ha perdido esa autoridad, el miedo de exigirle a los hijos. Entonces, yo decía, pues mi adolescencia ha sido bonita, yo decía, y mi mamá no sufrió con locura de nosotros, pero hoy día, y quizás en este momento, yo digo, faltaría más jugar, me faltó más descanso. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Bueno, Rosalba. Madeleine. Días, Mario, Oscar, un gran gusto de compartir con ustedes. Nada, mi pregunta me surge tengo un adolescente que es muy neurosensorio, ¿no? Él está estudiando ya ingeniería mecatrónica y juega ajedrez, pero en su vida no ha incorporado el arte, no ha incorporado el deporte, entonces es muy sedentario. ¿Cómo poder ayudarlo a él? Esa es una pregunta. Segundo, me vino con todo lo que habló Rosalba. No sé, me intrigó mucho. Creo que es un tema muy grande, sería de abarcar cómo fue la adolescencia de Rudolf Steiner, ¿no? Sé que no iba al colegio desde los 8 o 9 años, su papá lo sacó del colegio y él solo iba, ¿no? Apoyado por la familia, ¿no? Qué lindo ese gesto, ¿no? De poder afianzarlo en sus necesidades. Y tercero, tercero, yo veo adolescentes también, ¿no? Niños adolescentes. Ahora a mí me llama mucho la preocupación y la observación de adolescentes, varones inclusive, que tienen problemas de trastornos alimentarios, ¿no? Hasta llegan anoréxicos, anorexia, bulimia, ¿no? Y yo me pongo a pensar qué pasó en la historia de la familia. Yo creo que parte mucho de los padres, ¿no? ¿Cómo es ese padre? ¿Cómo es el temperamento? ¿Cómo es su personalidad? Porque yo recuerdo mucho que mi madre y mi familia decía, a los adolescentes hay que primero comprenderlos, segundo comprenderlos, tercero comprenderlos y cuarto validarlos. Y nada, y ahí también siempre decíamos, ¿no? Con los adolescentes, antes que hablar algo negativo, mejor ponte algo en la, ¿no? Como que no decir nada, mejor callar y ponerse y abrocharse bien los cinturones, ¿no? Cuando estamos frente a un adolescente, porque yo creo que para mí, como pediatra, la línea más delgada de la vida es el adolescente, porque creemos que el adolescente como padres que ya están logrados, en cambio los niños están muy apoyados todavía, pero ellos salen a la, a la vida y pues tienen muchos riesgos, definitivamente, ¿no? Mm, eso, lección. Muchas gracias, Mario, por este espacio. Bueno, lo primero es entender que el adolescente, tenemos a un joven grande allí, muchas veces más grande que nosotros, pero es un joven que se está formando. O sea, es como si nosotros hacemos todo el proceso de formación y desarrollo de los 7 a los 14 años, y a los 14 entramos en una metamorfosis completa de nuestra estructura corpórea. Mientras el desarrollo se da de la cabeza a los pies de los 0 a los 14 años, ahora viene una metamorfosis
inversa que va, o sea, céfalo-caudal es el desarrollo del niño de los 0 a los 14, y de los 14 a los 21 el proceso va a ser caudal cefálico, de arriba para abajo. ¿Sí? Por eso le crecen primero los pies a uno. Sí, uno se vuelve así, patón, literalmente, como este amigo que le decíamos Yeti, porque se le notaba porque era chiquito, entonces el pie se le veía más grande. Y comienza el proceso de abajo hacia arriba, se hace la inversa. Entonces, entender ese proceso de que no estamos grandes, no estamos formados, somos más vulnerables todavía, porque somos como un cangrejo en muda, o una mariposa que recién sale del capullo. Necesita protección, mucho más inclusive, no es que los 2 septenios o las edades anteriores no lo necesiten, pero esa es una edad muy, muy especial. El aspecto que genera el miedo al mundo y los trastornos alimenticios tiene que ver con que en esa etapa el joven está entre eh, no querer ser más niño y darle miedo a entrar a la adultez. Uno se debate en medio de esas dos dualidades. No quiero ser más niño, entonces respéteme que ya soy grande, pero a la vez, ay, 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 esperen, no me dejen solo porque yo, mire cómo me desprotegen. Entonces esa es la dualidad del joven. Exige independencia, exige libertad, exige una autonomía, pero en el fondo quiere estar acompañado. Entonces, ¿quién los entiende? Entonces, si te abrazo o no te abrazo, te cojo o no te cojo. Si es como, me necesitas, no me necesitas. Esa es la dualidad que vive ese joven, porque él está entre querer ser niño, no querer serlo. Querer ser adulto, darle miedo a la vida del adulto. Y esto, los trastornos alimenticios no son más que un reflejo de esto, de una negación a crecer, de una negación realmente a su desarrollo físico. No quieren desarrollarse y de alguna manera instintivamente saben que si no comen, pues no tienen la energía y que necesitan para desarrollarse. Entonces ahí tenemos un tema que pues habría que abrirlo en ese aspecto de entender el trasfondo de las enfermedades que llamamos pues de trastornos alimenticios, bien la bulimia o la anorexia o el mixto, ¿cierto? Mm, y todo el proceso del acompañamiento que necesitamos. Ah, ¿no quieres hablar conmigo? Ok. Si necesitas, me buscas. Es como la frase que yo siempre utilizo con ellos, ¿no? Ok. ¿Quieres tu espacio? Listo. Debes saber, hijo, o el que sea, o el adolescente, cuando me necesites, estoy para ti. Y el tercer elemento es no estar preparados para escuchar las cosas más inauditas, terribles y díscolas que uno puede escuchar. Porque uno siempre como adulto va a reprochar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y no? Tratar de evitar eso. Tratar, yo sé que eso no es fácil. ¿Sí? Bueno, buen día, Mónica. Entonces, es como tratar de no juzgar. Bueno, a veces yo soy unos que abro los ojos como para que me echen gotas, siempre me dicen así, que abro los ojos como para que me echen gotas, no puedo evitar la sorpresa, o sí, sentirse uno consternado frente a algo, pero ¿cómo nos juzgamos? Y cómo tenemos que ser unos artistas en el manejo de la mayéutica, no dar consejos, no dar reproches, no ser una cátedra de moralismo, devolver la pregunta. ¿Sí? ¿Qué quisieras entender? O sea, ¿por qué buscas, por qué te haces esta pregunta? No por qué me la haces, ¿por qué te haces esta pregunta? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué creas este espacio para contarme estas cosas? ¿Sí? Y va a contar uno cosas atroces de que están haciendo en la adolescencia, sexual, drogas, grupos delincuenciales, qué sé yo, cada cosa extrema que un joven puede pasar. Bueno, ¿por qué me viene a contar estas cosas? ¿Qué necesitas de mí? No yo de creer qué necesita de mí. ¿Qué necesitas exactamente de mí? O sea, tenemos que ser unos muy habilidosos en esta forma del diálogo, ¿no? Con los jóvenes adolescentes. Y ser firmes cuando nos toca ser firmes como adultos. No somos los amigos de nuestros hijos. No somos el amiguis de nuestros hijos. Como a veces estamos en el septenio de los 40, de la madurez verdadera, a los 42, a los 49, a veces nos volvemos a ser adolescentes y somos amiguis de nuestros hijos. Además, a veces la tendencia que
que hoy en día se dice, ¿no? Tenemos que ser amigos de nuestros hijos. No podemos ser amigos de nuestros hijos, somos los padres, somos los adultos, somos los maestros, somos los terapeutas, somos el tío, somos el abuelo, qué sé yo, somos el adulto. Y yo puedo ser familiar con un joven adolescente, pero a ser amigo, no, no puedo rebajarme de ese grado. Soy el padre y tengo una responsabilidad moral y legal. Bueno, Luz, y ahí tenemos que cerrar porque tenemos que ir a Euritmia, ¿no? Bueno, el cuestionario abrió preguntas muy válidas y participaciones interesantes. Gracias, muchas gracias, Mario, por este espacio. Una pregunta muy específica es que de pronto aquí que veo varios compañeros del seminario, nosotros en diferentes momentos hemos escuchado una frase que es muy linda y es ser un adulto digno de imitar, ser un adulto digno de imitar. En tu experiencia, ¿cuáles conductas son las más potentes para que nosotros como adultos seamos ese adulto digno de imitar de parte de los chicos? A mí me preocupa mucho esa frase hoy en día, digno de imitar, porque yo creo que todos perdemos. Yo soy uno que hablo de tolerancia, pero no me vean manejando en el tráfico de Cali. Ahí la paciencia se va literalmente al cuarto de San Alejo, ¿cierto? Porque no falta que a veces yo tenga, ¿no? Sí, lo digo porque es muy difícil conducir hoy en día en esta ciudad. Es una ciudad, una selva de cemento, literalmente. Por eso digo, eso me preocupa mucho cuando decimos digno de imitar, porque perderíamos todos en algún momento de la vida. Y tenemos que pensar que los jóvenes siempre no nos están escuchando, él no escucha, ve la relación. Y yo creo que esta pregunta de ser digno de imitar, yo pienso que sería más bien la forma. Mario, disculpa, se fue el audio, disculpa. Ah, ya, gracias. Estaba diciendo que esto de ser muy digno, o sea, digno tiene su peligro porque siempre voy a tener fallas como ser humano, es inevitable. Los jóvenes lo saben, que no somos perfectos, de hecho, pero la forma no es tanto de ser digno para mí, sino cómo yo me puedo dignificar a mí mismo. Y la manera más adecuada de dignificarme a mí mismo es tratar de ser yo mismo, esforzarme por ser yo mismo, por realizarme como ser humano. Errores vamos a tener, falencias vamos a tener, los jóvenes lo saben. Yo siempre le digo a mis colegas, los jóvenes no quieren personas adultas perfectas porque saben que no lo somos. Quieren personas coherentes, ser originales y tener la gallardía de decir me equivoqué, la embarré, te traté mal, discúlpame, no debí haberme comportado así contigo. Sí, no te escuché ayer. Disculpa, no te escuché ayer. Levantaste la mano. A mí no me pasó eso, ¿no? Jóvenes levantaban la mano y yo atendí 3, 4 preguntas y este lo obvié. Y después en la retrospectiva dije, uy, esa mano se quedó arriba. Sí. Al otro día lo abordé entrando a la clase. Ven, ¿qué es lo que querías preguntarme? No, ya no importa. No, no, ¿cómo que no importa? Dime qué querías decirme ayer. Pues dale ese lugar, ¿no? Me di cuenta, no te atendí, discúlpame, ¿sí? Yo pienso que esto es muy importante con los jóvenes y tratar de ser nosotros mismos. Por eso está esta pregunta que no es capciosa. Hay dos preguntas, ¿no? Eh, ¿Hubo vocaciones o capacidades que no pudiste desarrollar? ¿Cuáles fueron? ¿Hubo anhelos que no pudiste realizar? ¿Qué te impidió realizarlos? Eso, esas dos preguntas, que son la misma, formuladas de dos maneras distintas, es la misma pregunta, tiene que ver con que muchas veces, como adultos, nuestras frustraciones, el no llegar a realizarnos como personas, porque hay cosas que quedaron pendientes, no las resolvimos, quizás no las vamos a tomar. Yo un anhelo que no pude realizar, pero lo he trabajado. A veces queremos que nuestros hijos toquen guitarra, porque mi anhelo era tocar guitarra, lo que yo no pude hacer de joven. O quiero que mi hijo sea un gran futbolista porque yo soy un futbolista frustrado. Eso lo he escuchado innumerables veces.
Entonces creo que es esto, Luz, el poder realmente ser, como lo dijo Miguel, originales, ser lo más próximo a lo que yo debería ser. Y quiero cerrar con estas tres preguntas. Para ello tenemos que formularnos, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo yo? ¿Y qué espera el mundo de mí? Por esas tres preguntas vamos a volver después, que también tiene una forma, la vamos a ampliar. También tiene una cuatrimembración. Bueno, continuamos dentro de 8 días y quizás podemos seguir pensando en estas preguntas, volverlas a retomar. Y Y hay bueno, mucho buen día. y hay Mario, mucho ahora Gracias, Mario. tienes que Gracias, una semana, Mario. todos los días Muchas puedes leer un gracias. grupito de preguntas. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Buen día. Bueno, Mucho y gusto. continuamos con nuestro amigo Mario Huertas en ¿Qué Eureka. hubo? Espectacular eso que nos ha dicho Mario. Espérate un momentico que aquí tengo, vea. Hoy viene con Asistente. ayudante. Estamos en el colegio, estamos en el SAMAM, en los samanes, y vamos a hacer euritmia, eso que pedía el movimiento, que Mario está diciendo qué hacemos. Pues esta es una respuesta. La euritmia la dio Steiner como una respuesta precisamente a qué hacemos. Listo, entonces nos ponemos derechitos, todos paraditos. Me escuchan bien, ¿cierto? Me voy a acercar más porque ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Se escucha bien. rayito de sol, paradito, vamos a estar acá, pero primero vamos a caminar por el espacio que tengamos. ¿Sí? Caminamos normalmente, ¿sí? Caminamos, y empezamos a caminar en la punta de los pies, ¿sí? Y como un conejito, la punta de los pies. Después nos vamos a los talones, la parte trasera, todo terrenal, la parte trasera, talones, 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 talones. ¿Sí? Y ahora vamos a la parte interna, y adentro, y movemos un poquito, y hacia afuera, como en una forma de O. ¿Ya? ¿Listo? Vemos, caminamos. Ahora sí, ¿no? Quedamos en un punto donde vamos a hacer 2 ejercicios de orina, que ya la semana pasada los tocamos para que los reforcemos y los vamos a hacer 3 veces. Entonces, lo primerito es, vamos a hacer el IAO. Entonces nos dejamos caer, descolgamos. Empezamos a sentir la fuerza en los pies y nos erguimos. Erguimos por las piernas, la cintura, la espalda. Hacemos nuestro. Y hacemos un brinco. Y recogemos bien. Volvemos y descolgamos, nos dejamos caer todo el cuerpo, toda pesadez que tenemos. Empezamos a sentir una fuerza en el dedo gordo del pie, en toda la planta del pie, la rodilla. Empezamos a erguirnos, hasta la frente, luego está nuestra I. Y un brinco. Aquí con la y recoge. Última vez para hacer la triada. Vamos a caer. Vamos a sentir la fuerza del pie. La pantorrilla, rodilla, muslo, cadera, toda nuestra columna, cabeza. Y
récord. Ahora, vamos paraditos, vamos a hacer la palabra. Manos extendidas, picaditas. Hacemos una cruz aquí con los pies. Yo pienso la palabra. Pie derecho hacia un lado. Subimos la mano hacia la altura de la garganta. Yo hablo. Pierna izquierda la abrimos. Bajamos las manos a la altura del corazón. Yo hablé. Pierna derecha abrimos un poquito. Hacemos una X. Yo me busco en el espíritu. Cerramos una pierna y hacia la altura de la cabeza. Yo me siento en mí mismo. Cerramos las dos piernas y las manos y hacemos la U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y bajamos con cuidado. Segunda vez, sin tanta explicación. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Suavecito, suavecito para no perder el camino. Última vez. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. La mano cerca del corazón. Esperamos 15 a 20 segundos. Muchas gracias. Estamos en el colegio. Muchas gracias. Ya tiene Muchas gracias, Mario. camarógrafo. ¿No? Tiene Ok. camarógrafo profesional. Bueno, ese es nuestro colegio, Wow. nuestra camarógrafa. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, ok. Vamos a cerrar. Gracias. Decir el verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y piedad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Gracias. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos dentro de Buen 8 día, nos días. vemos en 8 días. Gracias. Y recuerden las preguntas que seguramente podemos ir profundizando dentro de 8 días para que las interioricemos. Pero yo necesito el celular para poder la cámara. Chao. Chao. Chao, feliz día. Venga, chao. Gracias.